La muerte de Amy Esrich se ha vuelto viral en todo el mundo. Nos enteramos ahora, pero sucedió en 2022. Ella dirigía junto a su padre una empresa de desarrollo de antigravedad. Quiso desmarcarse de la NASA y en un vídeo grabado en 2020 de más de 3 horas cuenta muchas cosas que hoy vamos a analizar. Habla del lugar donde nació, donde vivía, que es Huntsville, Alabama. Decía, la ciudad de los cohetes, el centro neurálgico de la cohetería en Estados Unidos. Todos los grandes ingenieros que trabajan para la NASA vienen de aquí, de Huntsville. Contaba también que después de la Segunda Guerra Mundial, con la operación Paperclip, los científicos alemanes fueron alojados en Huntsville y recordaba que incluso ahí es donde el físico Wernher von Braun fabricó el Saturno V. Dijo, y desde aquí ganamos la carrera espacial. Luego decía algo muy interesante. Hablaba de que un famoso físico que había trabajado para la CIA había estado varias veces en su casa, compartiendo muchos momentos. Aquí en la cocina decía, aquí sentado a mi lado estaba. Yo era muy joven y escuchaba, hablaban con mi padre. Y luego de repente decía la chica, sí, hay extraterrestres, pero no los llamamos así. En realidad son ultraterrestres, porque no vienen del espacio. Entonces Amy dice, sí, este señor era Hal Puthoff. Hal Puthoff. Hemos hablado algunas veces en este canal de esta controvertida figura, para muchos siniestra. ¿Sabéis cómo lo describía Amy a este señor? Evil, malvado. Pero entonces hay algo que no encaja. Si Amy lo describe así, evil, ¿por qué será? ¿Qué experiencia negativa tuvo con él? Y si tan negativa fue, ¿por qué le cree la versión que le contaba de que estos ultraterrestres vienen del futuro? Porque Amy lo dice en ese vídeo muy convencida. Los aliens no vienen del espacio, no son extraterrestres, son ultraterrestres. Y el gobierno los clasifica como P-47, P de presente más 47.000 años en el futuro, y los P-52, 52.000 años en el futuro. Y lo dice como en un tono muy pragmático, ¿sabéis? Es raro, a mí se me hace raro que una científica tan imponente, porque esta chica era, ya os digo, muy inteligente, muy superdotada, y con una mente abierta como ella, se hiciese fuerte en algo así, ¿no? Los aliens somos nosotros, pero llegados del futuro. ¿Por qué tan tajante? Y luego dice, Hal Puthoff es malvado. Muy bien, veamos quién es Hal Puthoff. Harold E. Puthoff. Se trata de un físico, investigador norteamericano, que durante décadas ha estado situado en la frontera entre la ciencia oficial, la inteligencia y los fenómenos anómalos, no solo ovnis. Este señor comenzó vinculado a trabajos técnicos y posteriormente fue asociado a la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, y alcanzó cierta notoriedad en los años 70 en el Stanford Research Institute, donde impulsó experimentos de visión remota. Él estaba detrás de muchos de estos grandes visionarios que decían que tenían esa percepción psíquica y espiaban incluso a los rusos, ¿no? Junto con otros investigadores. Parece ser que estuvo dentro de muchos programas, incluido el proyecto Stargate. A partir de ahí, su figura quedó marcada por una dualidad constante. Para unos era un pionero abierto a los fenómenos paranormales, pero para otros era promotor de ideas sin base sólida. Una especie de desinformador. Más adelante, este Hal Puthoff fundó la Earth Tech y se interesó por la energía del punto cero, la propulsión avanzada y las tecnologías futuristas. Quizás por eso llegó a conocer al padre de Amy Esrich, ya que ella dice que lo tuvo ahí, en su casa. Hal Puthoff, en tiempos más recientes, reapareció dentro del movimiento moderno de los ovnis como asesor y fundador de la agencia To The Stars Academy, conectándose ya con nombres más conocidos como Tom DeLonge o Luis Elizondo. Pero la idea de los ultraterrestres del futuro no parece haber sido inventada por Puthoff, o al menos de forma directa, sino que parece proceder de una mezcla mucho más antigua de corrientes. Por un lado está también la línea de John Keel, que hablaba de ultraterrestres,
pero no tanto como visitantes del futuro, sino de otras dimensiones o de realidades paralelas. Claro, esta idea de los viajeros temporales, alienígenas, que seríamos nosotros llegados del futuro y regresando al presente, quien más lo popularizó fue Dan Burisch, un microbiólogo que se hizo famoso por contar que había trabajado en el Área 51, el S4, y que le habían obligado a trabajar en un laboratorio con un alien llamado J-Rod, supuestamente para buscar el origen de una enfermedad que aquejaba a ese ser y que debían de curarlo. Dan Burisch hablaba de los P-52 y los P-45, no 47, P-45 decía él. Decía que eran viajeros del tiempo, que volvían al pasado para recuperar su genética dañada. Él contaba que a base de miles de años había habido varias guerras devastadoras y la radiación hacía imposible la supervivencia, o al menos la dificultaba mucho. La mayoría de los humanos murieron. Entonces dice que la humanidad se dividió en dos ramas, los de arriba y los de abajo. Sí, unos decidieron permanecer en la superficie, soportando la radiación y sufriendo graves deformidades, y los otros bajaron bajo tierra creando túneles y ciudades con una gran tecnología. De modo que dice que a base de miles de años, los habitantes humanos de abajo se acostumbraron a la penumbra. Por eso esos grandes ojos negros no veían la luz del sol y desarrollaron gran capacidad mental. Sus cabezas se volvieron macrocéfalas y al ser unos tecnócratas dependientes solo de la tecnología, sus cuerpos se redujeron, su masa muscular se encogieron y desarrollaron varias enfermedades degenerativas. Esos serían los grises humanos del futuro que viajan al pasado para crear otra raza mejorada con otra línea de tiempo distinta. Ahora, toda esta historia ya era anterior a Dan Burisch. Ya en los años 80 y mucho antes circulaban corrientes parecidas. Ahora, lo que sí queda por lo visto muy demostrado, y siento chafaros la guitarra, es que Dan Burisch no es más que un farsante y un cantamañanas, o al menos eso afirma George Knapp. Y eso son palabras mayores, ya sabéis. George Knapp es un periodista muy riguroso y una auténtica hacha. Es periodista de los de antes, de la vieja escuela. Indaga y rasca donde no hay. Y su trayectoria ha sido, a lo largo de las décadas, impecable. George Knapp investigó a Dan Burisch y agarraos lo que descubrió. Dice que Burisch se le presentó ya a finales de los años 80 y le vino con una historia sobre un ordenador que incorporaba, decía, tejido neural biológico como sistema funcional. Bueno, lo primero que hizo el periodista fue buscar las credenciales de Burisch, pero lo que encontró fue que mentía en prácticamente todo. Ni era microbiólogo ni había estado donde decía. Encontró, sin embargo, registros de empleo de Burisch mientras trabajaba como agente de libertad condicional. Y también descubrió que había trabajado como guardia de seguridad en un casino de Las Vegas y que luego fue despedido. Es decir, no era más que un pobre diablo buscando notoriedad. Esto es lo que dijo George Knapp sobre Burisch. Os leo. El águila se ha estrellado. Es solo mi opinión, pero el denunciante ovni que cambia de nombre, revela secretos y cuenta cuentos, conocido como Dan Crane o Dan Burisch, o el compañero de laboratorio del alienígena llamado J-Rod, es un completo tonto, es un manipulador, egocéntrico y un farsante. Puedes citarme. Así terminó esta entrevista. Le dijo al tipo de la entrevista, puedes citarme, diciendo, lo puedes decir tranquilamente que eso es lo que yo digo de él. Vamos, que lo tiene clarísimo, que Burisch es un farsante, pero de libro, ¿eh? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, creo que lo he dejado bastante claro, ¿no? La historia de los P-47 y los P-52, que son del futuro y todo eso, parte de dos personajes que no son fiables. Ni el uno ni el otro, ni Hal Purov ni Dan Burisch. Purov ha sido considerado por muchos ufólogos como un propagandista de desinformación. Trabajó para la CIA y la NSA. Puede ser un agente para intoxicar la ufología con falsas narrativas. No digo que lo sea, pero hay demasiados ufólogos, sobre todo en Estados Unidos, que tienen serias dudas sobre él. Y Amy lo describe como evil. Y luego está Dan Burisch, sobra decir nada más. Nosotros hicimos un vídeo sobre Dan Burisch, contamos su historia.
Pero ya estáis viendo que son demasiados los que apuntan a que es solo un farsante, y su historia no se sostiene por ningún lado, no tiene consistencia, ya que además dio fechas y datos a los investigadores que luego se comprobó que no encajaban en el conjunto de su historia. Así que, amigos, el hecho de que Amy sostuviera antes de ser finiquitada que los aliens somos nosotros, llegados del futuro, no significa que sea cierto, ni tampoco significa que la mataran por ese motivo. Para nada. A Amy se la cargaron, muy probablemente por no detenerse en su tarea de desarrollar, al margen de la NASA, un sistema de antigravedad y de energía que podría hacer tambalear el status quo de las energéticas, toda la mafia que hay detrás de estas empresas a las que estamos eternamente condenados a pagar cada mes por sus servicios, como le pasó efectivamente a Nikola Tesla, que abogaba precisamente por un sistema energético absolutamente gratuito, a coste cero. Amy Eschreich suponía un peligro. Y además, no es descartable que ella conociera algo más sobre los metamateriales. Pero la historia de alienígenas del futuro que somos nosotros, no tenemos por ahora ninguna evidencia ni testimonio convincente. A veces este tipo de historias son muy sugerentes, muy imaginativas y nos pueden llegar a seducir, pero eso no significa que sean ciertas. Por ahora lo que hay simplemente son corrientes procedentes de películas y novelas de ciencia ficción, pero sin ninguna base real. Por cierto, quiero matizar una última cosa que a muchos quizás os interese. En el vídeo de 3 horas y pico en el que Amy menciona muchas cosas interesantes, habla bastante de la NASA. Y dice que son muchos los ingenieros, sobre todo los que ella conoce de Huntsville, Alabama, que están absolutamente deprimidos y con ganas de suicidarse, así mismo lo dice. Porque NASA parece que al principio les hace mucho caso y simulan hacer ahí en plan coach, ¿no? Sí, venga, vamos a crear nuevos sistemas de antigravedad, vamos a crear sistemas de propulsión, cohetes cada vez más potentes, a ver si podemos conquistar las estrellas, en plan coach. Pero luego, a base de años, cuenta Amy que la decepción es cada vez más profunda y deprimente para todos los ingenieros, inventores, trabajadores, científicos, porque se dan cuenta de que cuando uno más desarrolla los cohetes y la eficacia de los mismos, menos parece interesarles. Y dice que muchos de esos prototipos importantísimos, supuestamente para la conquista espacial, ¿sabéis lo que hace NASA? Los destruye, chatarra fundida. Chatarra fundida, lo dice así Amy. Y claro, dice que eso genera, lógicamente, un desconcierto y te echa los ánimos por el suelo a cualquier científico que dedica toda su vida para esta gente, para encontrar la mejor versión tecnificada, el mejor cohete posible, y que se dedican simplemente luego a destruirlos, a fundirlos, para luego reciclarlos y hacer de nuevos. Pero todo con una especie de teatro, como si realmente a esta gente no les interesara alcanzar las estrellas. Lo que da a entender Amy, porque hay una parte en la que dice directamente, a estas alturas, con la de años que llevamos con grandes científicos de renombre que han trabajado para NASA, ya deberíamos de haber alcanzado las lunas de Júpiter. Eso es lo que dice Amy en ese vídeo. Amigos, ¿qué significa todo eso? Para mí no hace más que reforzar lo que ya llevamos años diciendo aquí. Es todo un cuento para ir financiando todos esos proyectos. ¿Y quién nos garantiza que realmente vayan al espacio y todo lo que nos dicen que hacen? No hay ni una sola garantía de todo eso. Pero, desafortunadamente, la mayoría de la gente, en vez de cuestionar las cosas, simplemente las cree. No cuestiona, no pone en duda absolutamente nada. Se da todo por hecho. Se da todo por hecho. Amigos, aquí dejo el tema de hoy. Espero haber clarificado algunas cosas y, sin embargo, tampoco quiero deciros con esto que sea descabellado que vengan del futuro. Pero a día de hoy, todo lo que tenemos sobre este tema es arenas movedizas. No se sustenta con una base sólida que podamos edificar ni siquiera una teoría.
Veremos si en el futuro aparecen testimonios o más datos, pero por ahora yo me inclino más por la hipótesis de que sí, ultraterrestres que ya están aquí y que pueden proceder de otras dimensiones, pero eso de que somos nosotros en el futuro es una teoría que le falta muchísimo fundamento. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Espero haber podido clarificar algunas cosas y sobre todo seguiremos indagando porque hay muchos más datos que soltó Amy y otros muchos ingenieros y ufólogos que en los últimos años están siendo finiquitados. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en siguientes vídeos.